Hola a todos, otra vez, mi nombre es Eduardo Mayén, Lalo. Pues yo sé que, bueno, primero una disculpa, no había hecho otro vulnerable porque la neta no tenía razón de hacer. Estaba bien, me sentía tranquilo, que bueno, cada vez que pongo vulnerables porque traigo desmadres o problemas internos. Porque, pues repito, este es un medio nada más para descargarme. Y todo está bien, sigue estando todo bien, dentro de lo que todo está bien. Pero decidí hacer un vulnerable, ya tenía la intención de hacerlo. Porque había un tema que ha estado corriendo en todas las redes sociales, en todos lados. Hay un tema que la verdad es que me ha estado, pues, no pegando, pero sí me ha estado dando vueltas. Y en parte sí tiene un cierto efecto sobre mí, porque me parece que es una parte importante de mi vida. Desde la semana pasada, antepasada, hubo todo un problema. Digo, pongo el contexto y simplemente pongo el contexto de lo que pasó y cómo a mí me influye y lo que quiero hablar. Tanto que me habló que hasta hice un esquema. Probablemente va a durar un buen este video. Ahí me disculpan porque realmente es algo que lo he traído en la mente. Hice una estructura para presentar y para decir. Hace 2 semanas hubo un suceso importante en las redes sociales acá en México. Quitaron la participación de un comentarista, un crítico de las noticias, Chumel Torres, en una institución. Hay muchas cosas que hay. No voy a analizar la situación porque la verdad no es el punto de lo que quiero hablar. Simple fue el detonador o lo que me provocó o me hizo sentir lo que estoy sintiendo. Empezaron a llover miles de críticas, le empezaron a decir misógino, le empezaron a decir racista, clasista, que lo es, no lo es, eso no me voy a meter en el asunto, simplemente voy a hablar de los hechos y de los facts. Empezó a llover una gran cantidad de cosas en red, en internet, en Twitter, que si dijo, que no dijo, que defensa contra defensa, que ataques. Hay muchas cuestiones también en cuestión política, porque como él es un crítico político, hay muchas cosas también, gente que está a favor de la gente que critica y que él critica, lo empezaron pues también a hacer mucho amarillismo, a pegar. La verdad me llamó mucho la atención, causó mucha conmoción, o sea, hubo mucho revuelo. Y al final el tipo, Chumel Torres, él como si nada, él sigue haciendo y deshaciendo y sigue opinando. Creo que sí aprendió, hubo cosas que aprendizaje que él se aprendió, porque sí ha estado como teniendo ciertos cuidados leves, pero sí los ha tenido. Y al final, bueno, qué chido que él haya aprendido algo. Pero independientemente de eso, de repente empezaron a sacar más temas y más ahora contra Horacio Villalobos, ahora contra muchas personas que hacen chistes, porque empezaron a decir, bueno, los chistes, la burla, la ironía no se debe de hacer. Empezaron a criticar y cada persona que lo hacía o que lo hizo en su momento, pues lo empezaron a criticar como si casi como aniquilarlo, o sea, no que lo quiten, no debe de estar, y miles de cosas por ahí. Y a mí me saltaba mucho. ¿Y en qué me afecta? Me afecta en el sentido, no en lo que me afecta, sino yo tengo cierta empatía en eso, porque hasta cierto punto yo soy una persona muy directa, soy una persona que si veo algo y no estoy de acuerdo con ello, no ando con las ramas, no ando diciendo, pues, no, o sea, aquí hay un problema, esto no está funcionando, aquí esta persona está haciendo esto mal. Entonces, lamentablemente vivimos en una sociedad, me parece, bueno, yo al menos así lo he percibido y siempre lo he vivido, que estamos en una sociedad donde no se permite ser directo, donde hay mucha sensibilidad por una persona que me dice mi verdad, cosa que a veces dices, oye, pues no es que estoy en contra de ti, estoy en contra de este hecho, este factor, es que yo hice eso, y se lo toman las cosas personales. Entonces yo lo he vivido muchas veces, no al grado de redes sociales, no al grado de Twitter, pero sí he vivido críticas, golpes, malos entendidos y todo, porque simplemente muchas personas se toman muchas cosas personal. Entonces, en base a eso, quise hacer yo un análisis. Voy a alargarme un buen, porque sí traigo ahí varias referencias que quiero platicar y que quiero comentar con respecto a lo que está pasando. Parece ser que los centennials o estas generaciones nuevas
traen esta sensación de decir, de gritar y de anteponer y dar su punto de vista, y no estoy diciendo que sea algo malo, sino simplemente estoy dando el hecho, simplemente estoy dando los hechos. No quiero caer en un convencionalismo bipolar o de decir bueno o malo. Simplemente, pues sí, traen esta característica donde para ellos es bien importante las cuestiones correctas, lo que se debe de hacer, tienen mucha información. Ahorita ahondo un poquito más sobre ese tema. El asunto es que, bueno, quiero empezar sobre un tema en específico para poder esclarecer todo esto. Hice un esquema y quiero presentarlo. Lo primero es, hay un término en diseño. Bueno, yo soy diseñador y entiendo el mundo. Yo entiendo el mundo desde la pragmática, desde cómo solucionar las cosas. Entonces, el diseño es hijo de la pragmática, es nieto de la pragmática, del pragmatismo. Entonces lo que pasa, y todo lo que pasa en el mundo, yo siempre trato de verlo desde este punto de vista. Entonces hay un término en diseño que se llama el Human Centered Design. El Human Centered Design proviene, es un término que se dio mucho en la década pasada, todavía sigue muy fuerte. Creo que todavía no lo hemos entendido, y creo que todavía el término Human Centered Design no lo hemos aplicado correctamente o completamente, ni en el diseño ni en la vida. Y en parte eso se debe a que no lo hemos entendido perfectamente, a cómo se ve. El Human Centered Design no se refiere a que yo voy a tratar de hacer todo a favor del hombre, o todo lo que haga es para el bien del hombre. No hay que confundirlo con un humanismo, no hay que confundirlo con un humano antromundo, es decir, que todo el mundo gira alrededor del humano. Eso no es el Human Centered Design. El Human Centered Design yo lo escuché, no sé si fue el primero, pero yo lo escuché de este autor, este libro, que se llama, lo levanto un poquito más, que se vea. Este libro se llama The Semantic Turn, A New Foundation for Design. Lo escribió Klaus Klingelford, que es uno de mis autores base para el doctorado. Es uno de los que habla del diseño, Design Thinking precisamente, pero lo habla con otra perspectiva, y lo tomé porque habla de un punto diferente del diseño, como lo habla. Ahorita ahondo un poquito. Él habla de que el diseño ya no es propiamente... ya no es simplemente crear un objeto, ya no es simplemente o hacer un producto, una estrategia. Dice que en nuestra actualidad, lo que se diseña realmente, se diseñan productos semánticos, es decir, un objeto semántico, un producto semántico. Dice que el diseñador ya no vivimos en este mundo donde solamente buscamos creación de objetos, sino creamos significados. Es decir, lo que se diseña o lo que compramos no son objetos, son significados. O sea, yo compro este objeto porque me es significativo, porque me genera un significado a mí. Entonces, para poder yo generar este significado, yo tengo que crear un producto semiótico. Y para hacer un producto semiótico, yo utilizo el Human Centered Design. El Human Centered Design se centra principalmente en la creación de un producto semántico. No se refiere a que todo va a girar en base a lo que quiere el hombre, sino el Human Centered Design se refiere a crear significados para el hombre. En eso se refiere el término. Entonces él dice que este producto semántico, para poder yo crear productos semánticos, yo tengo que ir a ciertas comunidades o entender qué le es significativo al hombre, y en base a lo que le es importante, a lo que ocupa, a lo que necesita, al entorno en el que está. Para poder hacerlo necesito hacer un estudio de su vida, de su entorno, y en base a que yo entienda eso, yo puedo ahora sí crear o diseñar un algo que le sea significativo a esa persona. En ese sentido, a eso nos referimos con Human Centered Design. Repito, el Human Centered Design no es lo que necesita el hombre, es qué le es significativo al hombre. En eso nos referimos, y eso es bien importante que se entienda. Entonces, para poder yo crear el Human Centered Design, o para poder entender yo el significado de las personas,
Kinderform habla de 3 elementos. Obviamente hay muchas cosas que hay que hablar del término y que hace referencia, pero Kinderform, y voy a tomar el libro, habla de 3 cosas o 3 elementos o 3 axiomas, él le llama 3 axiomas que ayudan a poder diseñar o para poder entender lo que le es significativo a cierta persona. Él habla de 3 cosas. Esas cosas son sense, que es que le es sensible, que le sensibiliza, el meaning, lo que es el significado, y por último el contexto, o sea, en dónde está girando la persona. En base, si tú estudias, si haces un estudio de esos 3 elementos de cierta persona, de cierto grupo, tú vas a poder entender lo que le es significativo. ¿Qué tiene que ver todo esto del Human Design? ¿Y qué tiene que ver toda esta teoría con lo que pasó con toda esta cuestión de esta sociedad que estamos viviendo, donde ya no se permite decir, donde no se permite ironizar, donde no se permite criticar, donde una persona se siente mal porque le dijeron sus verdades o simplemente porque no está de acuerdo con el que otro piensa? Creo que tenemos que usar esos elementos para poder entender lo que quiso decirme la otra persona. Es decir, si yo trato de entender qué le es sensible, qué le es significativo, o sea, qué entiende por eso, y veo el contexto en el que está, es más fácil poder yo decirlo. Antes de meterme en ese asunto, voy a hablar un poquito de cada uno de sus lados. ¿Qué se refiere Kinderform con sense o con el sentido? Él habla de sense, es lo que se ve, lo que se escucha, todo lo que son los sensoriales, lo que se huele, es todo lo que le es perceptible. El sense, dice, es tácito, se da por garantía, es lo que uno recibe, son los golpes directos, es el mensaje, es lo que huelo, lo que siento, lo que se va sintiendo. Él habla de ciertas características sobre el sense. Por ejemplo, el sense es siempre sobre un sentido. Sense, always someone sense, siempre se está sintiendo. El sentido siempre es golpe, o sea, es algo que lo siento real. Dice, sense takes place in the present, nunca en el pasado. Siempre el sentido se da en el momento, nunca es el pasado, nunca es el futuro. Dice que el sentido es indistinguible de la causa, pero siempre está generando cierta expectación, y finalmente el sentido nunca hace dudar. O sea, yo lo que veo y lo que siento no es una duda. O sea, sentí esto, olí a fresas, vi color amarillo. O sea, no genera ninguna duda. El problema es lo que yo interpreto, que ahorita lo vamos más adelante, pero el sentido es lo que yo siento. A ver, esta persona dijo esta frase en internet, dijo esta frase en Twitter. O sea, es innegable que lo dijo, pero el problema para mí es que muchas veces nos quedamos en ese hecho, nos quedamos en ese punto, y solamente es que dijo malas cosas, es que él es clasista, él es racista, él es misógino. ¿Por qué? Porque hizo esto. A ver, pero no nos quedamos, solamente nos quedamos en este nivel, y me parece que hay que tener cuidado en ese punto. La otra parte que habla Kinderform es la parte del significado o del meaning, y él dice que es el más básico nivel. Es el nivel más básico que se tiene. Dice perceive difference between sense. O sea, hay una diferencia entre lo que yo estoy recibiendo, pero realmente con el significado que está pasando. Y él habla que cuando hay ciertos significados, cuando se habla de significado, estamos hablando de lo que yo percibo, lo que yo estoy leyendo, lo que el lenguaje está diciendo, la conversación de otros y lo que representa para otros. Entonces, el significado no es simplemente, es complejo entenderlo, porque el significado me habla de elementos que no solamente es el hecho en sí, no es el tweet, no es lo que dijo, sino también es lo que se está generando. Una cosa es lo que yo percibo, una cosa es lo que leo, porque puede decir rojo, pero yo
el rojo lo interpreto de otra manera con que no se había interpretado. Otra es el rojo en el lenguaje. El rojo se puede utilizar para ciertas cosas que no son correctas en ciertos lenguajes, que ahorita lo vamos al contexto. Otros entendieron que el rojo significa otra cosa. Y por último, que el rojo también se puede representar. Al final, para Kinderford, ahí dice algo muy bello que a mí me encanta. Dice que el significado es polisémico. Y efectivamente, o sea, lo que yo veo, todo mundo puede significar o puede generar muchos significados con respecto a un mismo hecho. Cada persona le puede dar muchos significados, y como vemos muchos, cada uno puede interpretar las cosas de manera distinta. Entonces, él habla de que los significados nos dicen, hay muchas formas de significar, no es simplemente, hay muchas interpretaciones, no hay un simple elemento, y es bien importante que entendamos que los significados son variados, no son determinados, no son únicos, van cambiando y están siempre en ciertos momentos, y los significados pueden cambiar y pueden variar. Dice Kinderford, el significado está estructurado en el espacio. El significado siempre es la construcción de alguien. No es simplemente algo que no es como que no lo dijo en más sentido, no, o sea, había una intención, a lo mejor había una intención de parodia, una intención cómica, pero había una intención. El significado siempre emerge del lenguaje, siempre está envuelto en el mismo. El significado no se arregla, es decir, siempre es lo que hay, y el significado siempre invoca el sentido, es decir, que si yo no tengo algo que sentí, yo no lo puedo significar. Entonces, por ahí es importante que entendamos que los significados siempre me están dando y me generan acciones. O sea, yo tengo un sentido, le doy un significado, y ese significado me genera una acción. Por último, viene que para mí es la parte más importante, y es lo que a veces siempre nos olvidamos, es la parte del contexto. El contexto es el que genera muchos significados. El contexto es el que me hace entender realmente el significado. A ver, esta persona lo dijo en este contexto, y por lo tanto yo significo, o sea, dijo este fact. Este fact fue hecho en este contexto, y gracias a ese contexto yo puedo entenderlo mejor. Entonces, muchas veces me parece que pecamos, y todas estas cuestiones se derivan a porque no estamos entendiendo en el contexto. Simplemente estamos tomando el sentido, estamos tomando la frase que dijo, le significamos, pero no hacemos un ejercicio contextual de las cosas que están diciendo. Espero no revolverlos, espero no liarme. Pero me parece que es bien importante que se entienda que el contexto genera mayor importancia, o el contexto hace que yo entienda de una mejor manera lo que me está diciendo el otro, lo que está tratando de decirme. ¿Por qué viene todo esto? Me parece que la problemática que se ha derivado, y en particular lo que yo he vivido muchas veces, es que se malinterpreta o hay diferentes significados, porque muchas veces no hay contexto general. Y el problema, no estoy defendiendo a estas personas, estoy hablando de por mí, de cómo yo me he sentido, de cómo, por ejemplo, a mí me han acusado de misógino porque le dije a una mujer que estaba mal lo que estaba haciendo. Pues, ¿qué tiene? Güey, te lo digo no porque eres mujer, te lo digo porque estás haciendo algo malo, porque me parece ser que no es adecuado algo que tú hiciste o una acción que tú estás tomando. Pero igual se lo diría a un hombre que a una mujer. Eso no es ser misógino, eso simplemente en un contexto general dices, no, pues ahora entiendo por qué se lo dijo, porque le presentó un trabajo mal hecho, o porque no fue correcto el ejercicio que hizo, o porque se expresó mal. Pero no lo dije porque seas mujer. Al final se lo puedo decir también a un hombre, y se lo digo también a un hombre sin ningún problema. En ese aspecto me parece que ha habido graves problemas en estas generaciones para poder entender y para poder desarrollar. Y ahí es donde quiero conectar a esta parte del Centennial, donde yo hablo, donde yo
yo ya me doy cuenta que soy de otra generación. Yo ya me doy cuenta que no estoy en el mismo ámbito de la generación. Y hace poco vi una serie que se la recomiendo, se llama The Politician. Específica, bueno, habla un poquito de este cambio generacional que se está dando los políticos antiguos contra los políticos nuevos, los políticos jóvenes. Pero en específico hay un capítulo que se le recomiendo mucho, es la temporada 2, en la temporada 2 que se acaba de estrenar este fin de semana. En la temporada 2, específicamente el capítulo 5, hay un paralelismo y hace una reflexión y hace un análisis muy chido, muy interesante sobre el cambio generacional. Es decir, los centennials critican a la generación Z, que creo que soy la que yo, o bueno, los que estamos arriba de los 40, nos critican y nos dicen que nosotros ya perdimos la oportunidad, que lo que nosotros, los cambios que debimos de haber hecho no han funcionado y que como generación ya no debemos, que ahora ellos tienen eso es lo que dice, bueno, lo que yo entiendo dentro del análisis que yo hice, que ellos dicen que ahora la oportunidad les toca a ellos y ahora son ellos los que deben de dirigir, y una de las grandes, bueno, ellos toman como bastión en la serie, que es el cambio climático, que dicen, han destrozado el mundo, las generaciones arriba de los 40 han destrozado el mundo, ahora nos toca a nosotros cuidarlo. Entonces, hay una serie de pelea entre esta generación que está representada con una chava y ella le critica a su mamá, que es de la generación arriba de los 40, 45, y le critica y le dice que como ella va a votar, ella debe de votar por el candidato joven, porque los políticos viejos ya están están desactualizados, no les importa, están viciados, ya no están haciendo realmente lo que debe de importar a la sociedad, a las nuevas sociedades. Pero como ellos pues son todavía nuevos y no tienen poder, pues no pueden votar. Entonces, lo que hacen, pues apoyan al candidato, sin embargo, hacen otras acciones para afectar a los candidatos viejos. Que también ahorita el ejemplo que acaba de pasar con Trump, que los K-poperos o sea, no puedo votar, estoy en contra de lo que tú dices, no puedo votar contra ti. Sin embargo, te puedo lastimar y puedo hablar de ti y puedo hacer acciones. Y eso, repito, lo que están haciendo los centennials me parece muy interesante porque realmente ellos toman acciones. Hay varias frases bien interesantes del discurso de la chica joven y dice que no entiendes que yo tengo una supercomputadora en mi celular y puedo tener la información en mi mano y puedo luego identificar y saber qué es lo que estás mal y puedo hacer análisis, cosa que tú no hiciste, le criticaba a la mamá. Y obviamente no hay manera que debatir, tiene toda la razón. O sea, sí, efectivamente tienen tanta información, tienen tanto a la mano que resuelven todo inmediatamente con solamente googlear una información o simplemente buscar y encuentran inmediatamente todo lo que quieren a la mano. No estoy diciendo que estén mal, simplemente estoy poniendo los hechos. Y repito eso porque no quiero que se malinterprete que estoy haciendo una crítica, es simplemente lo que yo estoy viendo y observando. Y sí he identificado dentro de mis estudiantes, he identificado incluso con mis sobrinos, que muchas cosas a ellos se les hace fácil. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a tener todo a la mano. Sus papás se han encargado de tenerles toda la información a la mano, de hacerles todo lo menos posible, lo menos batalloso. Obviamente estoy hablando de mi contexto, otra vez, cuidado, porque no estoy generalizando, no estoy diciendo que es una generación mala, que es una generación que no ha batallado. Hay muchos casos. Estoy hablando de lo que yo observo, que me parece que todo parece ser que es fácil para ellos. Entonces, hablan de esta lucha en este episodio, hablan de esta lucha entre estos dos y me parece muy chido, bueno, que al final, lo voy a hacer spoiler, al final la mamá se convence, se da cuenta que sí, efectivamente, que los políticos viejos están mal, están ciclados, están haciendo las cosas mal, están haciendo las cosas a su conveniencia, no les importa valores sociales importantes como en este caso la ecología, pero bueno, sobre la riqueza, sobre muchos otros temas, sobre los derechos LGTB, sobre el derecho de la mujer. Efectivamente, hay muchos políticos y lo observamos en la actualidad, también lo vemos con nuestro presidente,
que no es que no le interese tampoco, no quiero pensar que no le interesa, pero le da más prioridad a otras cosas importantes que para él, en su entendimiento como político viejo o político de la vieja escuela, pues para él es importante. Entonces, y no se ve realmente qué le es importante a las nuevas generaciones. Al final el episodio acaba donde, bueno, se centran estas dos personas y la mamá entiende ese punto y vota a favor del político joven, pero también ahí hay ciertas críticas porque el político joven también es tranza, también es convenenciero, también es egoísta. Entonces ahí también hacen ciertas críticas como diciendo, no está libre tampoco, al final es un humano y si queremos decir, esta es la persona que tiene la razón, y yo creo que ese es el problema, que a veces generalizamos y no nos damos cuenta que no, o sea, nadie tiene la razón en este asunto. Al final, dice la mamá, tiene razón, voto a favor de él, es la oportunidad de los jóvenes. Y les dan la oportunidad. Entonces, el asunto para mí no es no darle la oportunidad o no. Yo creo que sí, yo creo que hay que darle la oportunidad. Yo creo que nosotros como generación nos estamos dando cuenta que tenemos muchas cosas que aprender, que creemos que tenemos la absoluta, porque tenemos un poquito más de experiencia, tenemos el derecho de ser absolutos, de decir yo tengo la razón y tú estás mal, tú cállate niño, no sabes lo que estás diciendo. Y no, yo creo que no, yo creo que sí, hay que mirar a los jóvenes, pero hay que tener cuidado de este poder que se les está dando a los jóvenes o este poder que tienen los centennials, porque me parece que puede caer y ese es el asunto donde yo quería llegar, donde se les, como tienen el poder de criticar, de decir y de gritar en tweet, a veces lo que les falta es precisamente hacer estos análisis de lo que está diciendo la persona. O sea, no es simplemente como gritar y decir, tú estás mal, eres un machista, tú eres un misógino, tú eres una persona que habla en contra de los derechos de las personas gay, tú estás haciéndole un daño a la naturaleza. No es simplemente gritarlo. No quiero que dejen de hacerlo, porque me parece que es una característica importante de ustedes. Pero mi invitación es, utilicen estos elementos del Human Centered Design, es decir, hagan un análisis, una crítica, una reflexión, antes de gritar por gritar, antes de expresarse por expresarse, que no digo que esté mal, que, miren, yo lo digo, para mí es bien importante expresarme, porque yo siempre me he sentido que me han desinhibido, que me han encadenado, que nunca me han dejado expresar. Y no quiero que nadie deje de expresarse, pero lo que yo sí he aprendido es que si voy a expresar algo, bueno, primero hago una crítica, hago un análisis, hago una reflexión de eso que estoy viendo. Y ahora sí ya digo, bueno, a ver, opino que esta persona, esto que dijo estuvo mal, sin embargo, en el contexto en el que lo está diciendo, por ejemplo, están sacando críticas, bueno, todo esto se derivó a que un artista que se llama Mandy Tita, así se dice ella, habla de otro comediante que se llama Horacio Villalobos y dice, él me criticó duramente hace 8 años. Entonces hubo un tweet, una liga que le dicen, oye, pero tú hace 8 años cantabas una canción que hablaba de que criticabas a una mujer que tenía dinero, rubia, y le decías guanga y flaca, y luego ella contesta misma y dice, sí, pero esa canción fue hace 8 años y ya no lo digo. Entonces le vuelven a contestar y le dicen, pues sí, pero cuando Horacio Villalobos sacó ese video fue hace 8 años. O sea, a lo que voy es que sí, si yo leo ese tweet, si yo leo ese video ahorita, pues obviamente está mal, porque el contexto no le corresponde. O sea, obviamente le voy a dar un significado negativo o un significado muy malo o muy deplorable, porque no es el contexto. En el contexto fue hace 10 años que se hizo o que se dijo, y ese contexto hace que, no lo estoy justificando, pero en ese contexto no era apropiado o simplemente no era considerado algo no adecuado. Obviamente si lo pongo ahorita y dices, oye, pues no, ese video está mal y obviamente no es correcto. Ahora, si Horacio Villalobos o Chumel Torres o también, que ahora empezaron a atacar a un tal Alfredo, si dicen algo negativo,
ahorita, pues obviamente sí, se les llama la atención, les dice, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo no está bien y no está correcto. Pero ahorita, no porque si dijeron un tweet o un video o hicieron una declaración o yo si dije una declaración, es que tú me acuerdo que hace 10 años tú me hiciste hacer esto, que también por ahí hubo un detalle que dijeron de mí. Es que hace 10 años el maestro Mayen nos puso a hacer un trabajo sobre pene y digo, pues sí, hace 10 años ya no lo hago porque aprendí que muchas personas se incomodaban y ya no lo hago. Y aprendí mi lección y me corrigieron y me señalaron en su momento. Me dijeron, oye, esto no es adecuado y lo dejé de hacer. ¿Cuál es el problema? No, pero es que tú lo hiciste en el pasado y por eso yo aprendí mi lección. Si ahorita lo hago, pues está bien, regáñame, llámame la atención ahorita, pero ya no lo hago. Aprendí de mis errores. Hice yo una reflexión y estoy de acuerdo, pero descontextualizan lo que se dijo, que en su momento, en el contexto, no tenía tanto problema decirlo y hacerlo. Y no me estoy justificando, sino simplemente estoy compartiendo que es bien importante los contextos, es bien importante entender en qué, para poder entender si lo que dijo realmente tiene una intención mala o negativa, pues hay que entender, no solo hay que entender el dato, hay que entender el significado, pero sobre todo hay que entender el contexto en el que lo está diciendo. Y eso es la parte que yo quiero compartir a estos centennials, o sea, critiquen, hablen, digan, qué padre que lo digan, agarren esa oportunidad. Nosotros no la hicimos, nosotros la desaprovechamos, perdimos esa oportunidad. Sí, el poder está ahora en sus manos, pero lo que yo les pido es no griten por gritar, no hablen por hablar, no critiquen, porque al final ustedes mismos se convierten en lo que están criticando. Vamos a acabar con esta... Espérate, cálmate a tu radicalismo, o estás polarizando algo y te estás convirtiendo en solamente en un péndulo que en 5 o 10 años a ti te van a criticar por eso. A ti te van a criticar que fuiste un radical, que fuiste una persona que no escuchó, que fuiste una persona que no quiso ver el contexto de las cosas. Te lo van a volver a regresar porque estás radicalizando, estás polarizando un dato. Y no es el hecho es hacer una reflexión, hacer una crítica, porque yo digo, entonces ya no nos podemos burlar, ya no podemos hacer una crítica, ya no podemos decirle a alguien, ironizar a alguien o hacer una imitación de alguien porque se va a ofender. No, claro que sí. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a regresar otra vez al mundo del medievo donde no se podía reír? No, claro que no. Por ahí comentaba también un tuitero que se llama Tenoch, decía, es que hay que hacerlo inteligentemente, hay que hacer comedia inteligente. Para mí cualquier comedia es inteligente porque requiere un grado de poder entenderlo. Aquí la cuestión es, sí hay mucha sensibilidad, pero no hay que tomarnos esta sensibilidad tan a pecho y hay que observar, antes de decir, ¡ay, me sentí mal! No, espérate, analiza y critica eso que está diciendo y no te lo tomes tan personal, porque me parece que el problema es eso, te lo estás tomando como si te lo dijera a ti y no, simplemente haz un análisis y si realmente dentro del análisis, oye, esta persona lo dijo con una mala intención, pues ahora sí, hazle una crítica, pero una crítica bien hecha, estructurada, no simplemente un grito y un lloriqueo, gritó y me dijo feo. No, yo creo que eso es lo que quiero compartir y lo que quiero expresar y espero que se entienda. Es bien importante esto y porque esto va a derivar nuestros siguientes pasos como sociedad y para que no cometan estas nuevas generaciones el error que nosotros cometimos de no escuchar y de no entender. Tienen un gran poder y ahora sí como superhéroe también tienen una gran responsabilidad y me parece que hablen, digan, expresen, es súper importante, pero también hagan una reflexión, hagan un análisis, hagan una crítica adecuada, bien hecha. Eso es lo que yo quería compartir. Les dije que iba a ser largo, ya voy casi para 35 minutos. Si les interesa, pues compartan esta reflexión. Para mí es algo que me vuelve muy vulnerable. Las críticas de los demás
Y yo he aprendido a estos detalles, es lo que yo he aprendido y lo que a mí me ha ayudado también para crecer como persona. Y he aprendido, ya no hablo y digo lo tonto, trato de, y batallo mucho, batallo. Pero trato de hacer análisis, una reflexión y una crítica de las cosas, de ver el contexto en el que están diciendo, y eso a mí me ha ayudado a crecer como persona. Que todavía me falta mucho, sí, que todavía tengo que aprender mucho, también, pero es lo que yo quiero compartirles. Ojalá si les gusta, compartan, digan, yo sé que nomás me ven 7, 8 personas, no me importa, este es mi espacio para expresarme, hagan comentarios si quieren, compartan si lo ven adecuado esta reflexión, o si es una pendejada, bueno, pues ni modo, entonces no me hagan caso y déjenme a mí en mi mundo solo. Me dio gusto volver a verlos, no les prometo que voy a regresar más seguido, porque voy a regresar cuando me den ganas de regresar, voy a volver a ser vulnerables cuando tenga ganas de volver a ser vulnerables. Entonces puede pasar un mes, puede pasar un día, puede pasar una hora, no lo sé. Es mi espacio, en mi momento. Tiren, hagan críticas, critíquenme, hagan una reflexión y hagamos un debate, hagamos una conversación. Si tienen un comentario, un golpe, una pedrada o una rayada de madre, pues aquí estamos para lo que gusten. Muchas gracias por escucharme, gracias por su atención. Si llegaste hasta el final, muchas gracias. Y si me tiraste el león, pues también, muchas gracias. Soy Eduardo Mayén, soy Lalo Mayén, y nos vemos en el siguiente Vulnerable. Un abrazo a todos.